Mi nombre es Gabriela Benítez y bueno, después de la inauguración de este congreso, del primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, vamos a comenzar ya con las actividades propias de este congreso. Y bueno, vamos a iniciar con una invitada de lujo como conferencista magistral. Ella es la maestra Aleida Calleja Gutiérrez y va a iniciar con su conferencia, para lo cual les hemos preparado un video. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su maestría en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue directora y fundadora de la radio indígena La Voz de la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan del Progreso, en la que hasta el día de hoy se promueven tradiciones, música y cultura de la región. Vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación para AMARC en América Latina y el Caribe. Expresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Es coautora de libros como Con Permiso, la radio comunitaria en México y No más medios a medias. Ha sido parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2009 y de la Bienal Internacional de Radio en 2010. Integrante del Comité Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio y desde 2019 es directora del IMED. Investigadora, periodista y funcionaria, pero, sobre todo, incansable activista a favor de los derechos de las radios comunitarias y públicas. Bienvenida, maestra Aleida Calleja Gutiérrez. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Buenos y fríos días, ¿no? Ahora ya comenzó el frío. En verdad agradezco muchísimo la invitación que me hizo la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, además es mi tierra, Puebla. Hay de decir, es todo un honor estar con todos ustedes en este momento. Y bueno, me pidieron que les platicara un poco cómo ha sido el proceso de las radios comunitarias en México. Quiero decirles que el tema de las radios comunitarias, digamos, el concepto de radio comunitaria, nació en los 80s, precisamente en una reunión en Montreal, Canadá, donde se reunieron pues muchos radialistas de varias partes del mundo y muchos de América Latina, donde se fundó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC. Le sobra una, porque al principio era la Asociación Mundial de Artesanos de la Radio Comunitaria. Después ya se cambió por comunitaria. Previamente había habido igual movimientos sociales que reivindicaban el ejercicio de la libertad de expresión a través de la radio. Y en su momento fueron radios educativas, así como surgió en Colombia, en Sutatenza, en 1947. Después vinieron las radios bolivianas, de los bolivianos mineros que reivindicaban sus derechos laborales. Luego vinieron las radios populares y finalmente esta idea de radio comunitaria surgió porque es una radio que responde a intereses a una comunidad de intereses más bien, ¿no? Una comunidad de intereses que pueden ser las feministas, los obreros, los campesinos, las infancias. Entonces, lo comunitario no refiere a una ubicación geográfica, sino a una comunidad de intereses. Podemos hablar de radios comunitarias de jóvenes, podemos hablar de radios comunitarias incluso de mujeres, en fin, cada identidad social forma una comunidad. Y en ese sentido, las radios comunitarias, por lo tanto, al pertenecer a una comunidad de intereses,
no puede tener restricciones como, por ejemplo, darles bajas potencias o solamente ponerlos en una sola parte de una entidad geográfica. Vamos a poner, por ejemplo, si los ambientalistas quisieran abrir una radio comunitaria en la Ciudad de México, ¿dónde se encuentran los ambientalistas? Pues en todas las partes de la ciudad, por lo cual no podría y no debería de tener, perdón, potencias restringidas. La historia de la radio comunitaria, insisto, comenzó desde hace un buen rato con sus antecedentes que tenemos desde 1947 con Radio Sutatensa de Colombia, pero en México y surge en América Latina, sobre todo de manera muy fuerte en los años 80, cuando van cayendo las dictaduras y entonces hay una reivindicación de la democracia, hay una reivindicación de los derechos humanos, hay una reivindicación sobre todo de la libertad de expresión. En México, la radio comunitaria llega muchísimo después. Si bien tenemos antecedentes muy importantes en México con Radio Teocelo, con Radio Guayacocotla, que son las radios comunitarias que empiezan en México por ahí de los años 60, no hubo mayor documentación o experiencias que hubieran podido sobrevivir. Durante décadas, muchas experiencias ciudadanas, muchas experiencias de radio comunitaria fueron perseguidas, fueron cerradas y no se permitía que otros sectores pudieran acceder a la radio y a la televisión, a los medios de comunicación electrónicos. Digamos, la historia del país en México durante mucho tiempo con el partido de Estado en su momento, pues no permitía la pluralidad de voces y mucho menos la crítica. De hecho, teníamos un monopolio de la televisión y teníamos un oligopolio de la radio donde solamente se permitían dos tipos de figuras jurídicas para acceder a las frecuencias de radio y televisión, que eran los medios comerciales y los medios no lucrativos, que eran más bien medios de gobierno, ¿no? Medios oficiales, incluso así se planteaba en aquel tiempo la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Las primeras, digamos, articulaciones más en forma, más como una demanda importante para acceder a la radio y la televisión como una forma de ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información, fue esencialmente con el movimiento zapatista hasta los años 90. Hay que recordar que el movimiento zapatista reivindicó y además logró un cambio en la Constitución, en el artículo 2 constitucional, donde se planteó que los pueblos y comunidades indígenas tenían el derecho de instalar y operar y administrar sus propios medios de comunicación y de telecomunicaciones. Sin embargo, aunque se cambió el artículo 2 constitucional, eso fue prácticamente letra muerta, porque la Ley Federal de Radio y Televisión en ese momento simplemente no reconocía el derecho ciudadano de acceder a las frecuencias. Entonces, durante mucho tiempo, muchos colectivos, muchas comunidades intentaron obtener alguna frecuencia, pero simplemente les fue negada. Hasta 1999, lo que surge es el movimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla la Universidad Nacional Autónoma de México, con el movimiento de la huelga estudiantil, y nace la emisora La Que Huelga. Cuando nace la emisora La Que Huelga, nace una iniciativa de los jóvenes ingenieros que estaban en ingeniería y lograron salvar una barrera tecnológica y comenzaron a hacer transmisores caseros. Realmente una de las grandes trabas o de las grandes barreras que tenían los grupos ciudadanos o las comunidades para abrir sus propias emisoras era pues que el equipo es muy caro y los transmisores esencialmente eran muy caros. Y de ahí se detonó el acceso de muchas comunidades y de muchos colectivos
con esos transmisores que yo en su momento les llamé de tecnología leche Carnation, porque eran un botecito aquí, otro botecito allá, un hilo, ¿no? De tal manera que esa barrera tecnológica se quitó y entonces empezaron a aparecer muchas emisoras comunitarias a lo largo del país. Eso molestó de manera muy importante a la industria de la radio y la televisión, que consideraban que el acceso al espectro radioeléctrico era solamente digamos, el privilegio de unos cuantos y no de todos. Entonces empezaron a presionar de manera muy importante a los gobiernos en turno para que hubiera un cierre de emisoras. Además les llamaron piratas, chocolates, clandestinas, guerrilleras, recibieron todos los descalificativos posibles e incluso lo que hicieron fue cambiar la ley en su momento, ya en el 2009, para que quienes abrieran emisoras sin autorización, pues además sufrieran penas de cárcel. Es decir, pasaron el tema de una falta administrativa a un tema de delito, a un tema penal. Entonces, digamos que en su momento, las radios comunitarias en México fueron muy criminalizadas. Cuando finalmente, digamos, con la transición del poder en el año 2000, con la transición política en el país, finalmente se abrió, digamos, como una puertecita con la posibilidad de poder cambiar la ley federal de radio y televisión para que se reconocieran a los medios comunitarios. Se abrieron mesas de negociación porque la intención era cambiar la ley en su conjunto. Se pusieron mesas de negociación donde participaba sociedad civil, participaban partidos políticos, los empresarios de la radio y la televisión, la academia, en fin, toda una serie de sectores distintos de la sociedad, que esas mesas se rompieron en el 2002 después del decretazo, cuando el presidente Fox decide beneficiar de manera indebida con los tiempos oficiales y fiscales a la industria de la radio y la televisión. Pero en ese momento ya había un furor en muchas comunidades para abrir radios comunitarias y constantemente, yo en ese momento era representante de AMARC en México y constantemente había operativos para cerrar a las emisoras. Finalmente, en el año 2001, logramos hacer el primer festival de los medios comunitarios y ciudadanos, que además tuvo la participación de muchísimas emisoras, y lo que se estaba pidiendo era el reconocimiento legal de estas emisoras, porque era un derecho. Si bien la radiodifusión es una plataforma tecnológica, no es un fin en sí mismo, sino que es una plataforma que sirve para habilitar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, y que estas emisoras estaban dando cabida a informaciones, a perspectivas, a opiniones que los medios tradicionales no cubrían, ni tampoco atendían a aquellas comunidades que sí estaban atendiendo esas emisoras comunitarias. Y de tal manera que lo que hicimos en su momento fue pues armar una estrategia ya digamos más integral, y armamos una estrategia jurídica, una estrategia de incidencia y una estrategia mediática. La jurídica tuvo que ver con armar los casos porque nos daban unas respuestas realmente en su momento muy terribles, ¿no? O sea, me recuerdo de una donde la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, pedía autorización para una radio y para una televisora, y la contestación en ese momento de las autoridades, que en aquel momento era de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, era sí, como no, usted puede tener su frecuencia, pero tiene que dar $1,000,000 como fianza y toda una serie de requisitos técnicos. Y pues en la televisión pues no es necesario que ustedes tengan su frecuencia de televisión, porque pues ya TV Azteca llega a Santa María Tlahuitoltepec, Mije, ¿no? Entonces, respuestas como esas teníamos,
Y entonces todo se manejaba por parte de las autoridades como si fuera un tema técnico, un tema de dinero, pero no un tema de derechos. El derecho a la información es un derecho clave, por eso se le llama un derecho llave, ¿no? Porque abre el ejercicio de otros derechos. Si yo no tengo la información, si yo no sé mis derechos, no los puedo exigir, no los puedo gozar, no los puedo ejercitar. Por eso es un habilitante, es un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos humanos. Y bueno, el tema es que todo era un problema, siempre se abordaba desde un problema técnico. Entonces lo hicimos todo un proceso judicial, hicimos todo un proceso de incidencia en el que acudimos a los organismos internacionales de derechos humanos para decirles que simplemente el Estado mexicano estaba violando el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información porque no permitía el acceso a las frecuencias por parte de comunidades indígenas o de otro tipo de comunidades que querían acceder a una frecuencia para radio. Además, hay que decir que iniciamos pues una estrategia política en la que pedimos que hablamos con muchos actores, escritores, académicos, líderes de opinión, para que entendieran qué era la radio comunitaria, porque en aquel tiempo en México, aún ya siendo el 2000, se hablaba de radio comunitaria y todo el mundo decía, ¿eso qué es? ¿No? Les decías a los legisladores, les decías a los funcionarios, y no entendían qué era la radio comunitaria. Y logramos que gente como Carlos Monsiváis, como Carlos Fuentes, como el maestro Francisco Toledo, Elena Poniatowska, entre otros, apoyaran la causa de las radios comunitarias, y mucho de ese apoyo que nos dieron intelectuales, periodistas como el periodista Granados Chapa y otros, la verdad es que pues fueron muy importantes para poner el tema en la agenda pública del país. Yo de veras estoy muy contenta que, por ejemplo, hoy una universidad pública haga un Congreso Nacional de Radios Comunitarias, porque eso era impensable hasta hace 10 años, 15 años, ¿no? Finalmente, digamos, hubo un proceso muy importante para tratar de cambiar la Ley Federal de Radio y Televisión para que las comunidades pudieran acceder a las frecuencias. Finalmente, después de toda esta lucha jurídica, mediática y de incidencia, logramos en el 2004 los primeros 11 permisos para radios comunitarias. Y uno de ellos, el primero, que fue para una comunidad indígena, que fue el de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, la radio Yempoj, y logramos además saltar toda una serie de barreras que se habían dado. Por ejemplo, normalmente se piensa que están los mitos de que las radios comunitarias están en las 3P, ¿no? Que tienen que ser pocas, pobres y pequeñas. Es decir, incluso se hicieron legislaciones en América Latina en general sobre esa base. Digamos, como los radiodifusores decían, bueno, o los gobiernos dijeron, bueno, ya es tanta la demanda y la exigencia social que no podemos evitar que existan, pero si existen, que sean poquitas. Es decir, no puede haber tantas, hay solamente unas cuantas frecuencias para algunas, que sean pequeñas, vamos a darles bajas potencias para que no lleguen a demasiados lugares, ¿no? Y creo que la parte más radical de eso fue Chile, que les admitía 25 watts de potencia, ¿no? Y la otra es que tienen que estar, pues, allá en el cerro, no en las grandes ciudades, no en grandes regiones, ¿no? Pocas pobres, ¿no? No pueden comercializar porque es competencia desleal, siempre ha aducido eso la industria de la radio y la televisión, y bueno, se ponen medidas arbitrarias que violan los estándares internacionales de libertad de expresión y no se les permiten tener mecanismos legítimos y legales
para poder acceder a recursos mediante la comercialización. Hay algunos países que sí lo permiten, como Colombia, por ejemplo, donde permite hasta 10 o 12 minutos de comercialización por hora para que las emisoras puedan obtener recursos para su operación. Lo mismo sucede en Argentina, lo mismo sucede en Canadá, en Estados Unidos, en Francia también y en otros países en el mundo, pero hay países que no se permite. Finalmente, logramos eso y logramos cambiar los criterios para acceder a las frecuencias. Al inicio nos pedían, bueno, dígame usted cuánto tiene, póngame usted el estado de cuenta bancaria con los gastos de operación de un año de las emisoras. Entonces le decíamos, eso es imposible, simplemente porque son comunidades vulnerables, porque son comunidades que tienen una exclusión estructural y por lo tanto están en condiciones de pobreza y no te pueden dar ese requisito, no te lo van a poder acreditar, ¿no? Entonces logramos que a través de cartas, a través de, cartas de intención, donde la gente de la comunidad, instituciones, universidades, se comprometían a apoyar a la asociación civil para que pudiera hacer frente a los gastos de operación de las emisoras. También logramos cambiar el tema de los requisitos técnicos, ¿no? Nos pedían, una cantidad de requisitos técnicos firmados por un perito en telecomunicaciones que suelen ser normalmente muy caros, y, logramos que se flexibilizaran por primera vez los requisitos técnicos y económicos, y eso, fue el primer paso que pudimos dar en el 2004. Ya después, a pesar de que hicimos una pelea muy importante para tratar de cambiar la ley, la verdad es que en el 2006, con la famosa Ley Televisa, lo que creíamos que podía ser la oportunidad para que se reconociera a los medios comunitarios e indígenas, pues simplemente no fue. Esa ley fue una ley hecha a modo para favorecer totalmente a la industria de la radio y la televisión, especialmente la televisión, por eso se le llamó la Ley Televisa, y que en su momento fue derogada en los principales artículos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvimos que esperar hasta el 2013, hasta que fue la reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, con el llamado Pacto por México, que finalmente se pudo reconocer a los medios comunitarios e indígenas a nivel constitucional, algo que nosotros no hubiéramos nunca esperado, pero que por fortuna pasó. Y suceden 3 cosas muy importantes en esta reforma constitucional. La primera de ellos es que se acabó esa esquizofrenia que se tenía en México de que las licencias eran o permisos para los no lucrativos y concesiones para los lucrativos, y que generaba un sistema muy desigual de acceso a las frecuencias, y todas se convirtieron en concesiones. Y nacen las figuras de concesiones de uso social a secas y las concesiones de uso social comunitaria o de uso social indígena. Y la segunda es que se reconoce el derecho de acceso a información plural. Si hay algo que el movimiento de la radio comunitaria aporta a los sistemas de medios de comunicación, es pluralismo. ¿Por qué? Porque como responden a agendas sociales de distintos grupos de la sociedad, precisamente lo que transmiten es una perspectiva, informaciones distintas, y el pluralismo y la libertad de expresión son piedras angulares de la democracia, de la calidad del debate, de la calidad democrática. Y entonces, y la tercera cosa que sucede es que finalmente se reconoce el derecho de la ciudadanía a fundar medios de comunicación a través de estas figuras. Entonces, me parece que eso fue un muy buen paso, y por desgracia, ya después con el rompimiento del Pacto por México, la ley
de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues simplemente no respondió al espíritu transformador de la Constitución. Perdón, un tercer punto que fue muy importante fue la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo, precisamente para evitar que se dieran de manera discrecional y se regularan de manera discrecional la radio y televisión, como había sucedido históricamente. Se le quitó al Ejecutivo la administración del espectro radioeléctrico y se le dio a este organismo autónomo que es el IFT. Y bueno, la ley, si bien tuvo avances, me parece muy importantes para el sector comunitario, entre ellas, la primera de ellas fue plantear que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues no tendrían que acreditar el hecho de que forzosamente tuvieran que ser una asociación civil, sino que sus formas propias de organización podrían ser reconocidas para que pudieran acceder a las frecuencias. El hecho de obligar o de poner como obligación al IFT dar la asesoría técnica y administrativa para que los medios comunitarios e indígenas puedan acceder a las frecuencias. El hecho, por ejemplo, de que además se les pudiera, en el caso de las comunidades indígenas, la obligación del IFT de promocionar las concesiones en aquellos lugares donde no hubiera frecuencias en comunidades indígenas o radios en comunidades indígenas. Y en el caso de las radios comunitarias, digamos, sí las obliga a conformarse como una asociación civil que de alguna manera, y así lo reconocen los organismos internacionales de derechos humanos, es la manera en cómo se asegura la propiedad colectiva ciudadana, ¿no? Porque pasaba mucho que llegaba una persona y decía, yo quiero abrir mi radio comunitaria. ¿Y quién es tu grupo? ¿Quién es tu comunidad? Ah, no, soy yo y mi hermano, ¿no? Entonces, de pronto se confundía que una radio comunitaria es un catálogo de buenos deseos o de buenas voluntades, cuando realmente tiene que responder a un proyecto colectivo ciudadano o un proyecto comunitario, ¿no? Que implica una responsabilidad en términos de transformación social. Pero al mismo tiempo esa ley siguió manteniendo algunos criterios arbitrarios que incluso van en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión. El primero de ellos, y el que me parece más fuerte, es el hecho de que las condenen a que solamente puedan tener acceso a recursos vía la publicidad oficial. Y solamente es el 1% para todas las emisoras comunitarias. En realidad, obligarlas a solamente tener acceso a la publicidad oficial es discriminatorio, porque las comerciales y todas las demás tienen derecho a poder hacer otros mecanismos legales y legítimos y estas no. Y además, todavía de mayor discriminación es que eso es solamente por las dependencias federales. Si quieren tener, en el caso de los municipios y los estados, la ley plantea que podrán dar hasta el 1%, o sea, hasta. ¿Por qué el 1%? ¿Por qué no más, no? Si quieren recibir donaciones, tienen que ser donatarias autorizadas, que es un proceso complejo, muy difícil frente a la Secretaría de Hacienda. Entonces, digamos, las condena a la inanición económica. Si bien no plantea restricciones ni de potencia ni de frecuencia, esa parte, digamos, esa parte de la sostenibilidad, pues es un punto nodal para poder sostener a un medio de comunicación. Y otras, a mí me pareció siempre que era discriminatorio en términos de que le plantea el proceso de acceso a las frecuencias son iguales para los medios públicos que para los medios comunitarios e indígenas. Y eso es un trato igual entre desiguales, lo cual viola un principio de justicia universal. Tú no puedes darle un trato igual a los desiguales, porque unos están en más desventaja que otros. Entonces, el tema es que sí, digamos, tendría que haber una manera diferenciada de acceder a las frecuencias.
Finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, hace, después de publicada la ley, hace los lineamientos de otorgamiento a las frecuencias, y me parece que hizo el IFT dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que hizo una consulta pública muy amplia con pueblos y comunidades indígenas, y los lineamientos, la verdad es que facilitaron muchísimo el acceso a las frecuencias. Es decir, en el caso de pueblos y comunidades indígenas, los requisitos son muy menores. En el caso de las comunitarias, son mayores, pero tampoco son como los teníamos en un principio. Y la otra es que ahora no se tienen que presentar los estudios técnicos avalados por un perito, sino hasta que te den la frecuencia. Y una parte muy importante que me parece que logró el IFT es que ya no se hiciera el pago de derechos por el acceso al título de concesión. Aún con todo eso, finalmente, después de 7 años de la reforma constitucional y 6 años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la verdad es que hasta el momento hay mucho desequilibrio en la distribución del espectro radioeléctrico. En el caso de la radio, existen solamente hasta el momento 97 concesiones para emisoras comunitarias y solamente 13 concesiones para comunidades indígenas. Si los requisitos se facilitaron, entonces hay algo que está fallando. En un proyecto que está impulsando el gobierno federal junto con la UNESCO México para impulsar y desarrollar políticas públicas para los medios comunitarios e indígenas como industrias culturales, en alianza con medios públicos, nos damos cuenta que el problema central tiene que ver con dos cosas. Uno, en general, la gente, las comunidades, no tienen la información para saber cómo iniciar el trámite para obtener su concesión. Dos, hay algo en la práctica administrativa del regulador que está fallando, que hace que el proceso sea muy largo, entre 1 año y medio y 2 años, para poder hacer el trámite de acceso a una frecuencia. El otro es que obligan a los colectivos, a las organizaciones, a trasladarse a la Ciudad de México para que puedan hacer sus trámites, cosa que creo que ya va a cambiar porque el IFT, además obligado por la pandemia, ya va a hacer todos los trámites vía internet. Tienen un formato específico que pueden llenar. La verdad está sencillo, pero digamos, hay algo en la práctica administrativa que no está fluyendo de manera importante para que tengan el acceso a las frecuencias. En varias de las discusiones que hemos tenido con estos grupos de trabajo de la UNESCO, donde también ha estado el IFT, una de las graves fallas que vemos es que la mirada del regulador es muy técnica y muy económica, pero no tiene una política pública con un enfoque de derechos humanos. Es decir, que vea a las telecomunicaciones y la radiodifusión como habilitadores de derecho y no solamente como la administración de un bien del dominio nacional, como puede ser el espectro radioeléctrico. Digamos, el tema aquí es cómo hacer que la propia autoridad reguladora, y creo que también debería de hacerlo en alianza con sus otros pares como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cómo hacer para que se pueda facilitar el acceso a la información de cómo obtener una frecuencia. De hecho, el IFT está obligado a darles a ustedes una asesoría para que puedan acceder a las frecuencias. Fíjense, solamente en Francia existen 3,000 emisoras comunitarias. En el caso de Colombia existen más de 1,000 radios comunitarias. Y ni se diga en otros países como Argentina, donde existen cerca de 400, 500 radios comunitarias en el país. En su momento Brasil incluso impuso una regla
para que en cada municipio existiera por lo menos una radio comunitaria, ¿no? Entonces, digamos, lo que está haciendo falta es un problema de acceso a la información y también de obligar y de tener una mayor vigilancia hacia el regulador para que no se tarde tanto tiempo y para que clarifique de manera mucho más transparente bajo qué criterios sí está dando o no está dando las frecuencias comunitarias e indígenas. Porque en la parte de medios de uso social a secas tenemos más de 300 concesiones. Entonces es muy asimétrico el acceso a las frecuencias. Entonces me parece que se requiere de una estrategia que a lo mejor creo que la academia pudiera ser una gran aliada para que los grupos, las comunidades puedan tener el acceso a la información. Si bien hay algunas redes de radios comunitarias como AMAR o como la red de emisoras comunitarias de México y otras más que también dan apoyo, pues no se dan abasto para toda la demanda de toda la gente que quisiera tener acceso a frecuencias de radio y de televisión. Una cosa interesante es que en México no se ha desarrollado la televisión comunitaria, a diferencia de otros países como Chile, por ejemplo, donde sí se ha desarrollado la televisión comunitaria y existe una reserva de frecuencias para la televisión comunitaria. En el caso de México solamente existe la reserva para la radio comunitaria, no para la televisión digital, que me parece que podría ser un tema muy interesante. No logro vislumbrar por qué no se ha desarrollado la televisión comunitaria. Supongo que es un tema de costos, supongo que es un tema de que la radio es mucho más versátil y muchas de las comunidades, la radio es digamos, su medio que le acompaña, ¿no? Yo diría que además habría que estar muy atentos y porque en este momento hay una consulta pública del Instituto Federal de Telecomunicaciones para los lineamientos, para cambiar los lineamientos para el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión. Entonces me parece que es un buen momento para participar y también para empujar que el propio regulador facilite con su práctica administrativa un mejor acceso a las frecuencias de radio y televisión para los medios comunitarios y para los medios indígenas. Creo que ya me pasé del tiempo que tenía que hablar. A mí me gustaría muchísimo escucharles, tener preguntas, respuestas, un diálogo, porque me parece que es muy importante tener un diálogo. Digamos, en conclusión, hay un gran avance respecto de lo que teníamos para acceder a las frecuencias, pero hay todavía prácticas administrativas que están impidiendo el goce del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información mediante o vía la radiodifusión para las comunidades más vulnerables, más excluidas, y no va a ser sino mediante una demanda social que esto puede cambiar. Las inercias estatales o burocráticas no cambian de manera espontánea o voluntaria. Se requiere de una exigencia ciudadana que acompañe un cambio y me parece que hay un buen momento para hacerlo. Muchísimas gracias. Maestra Leida Calleja, muchísimas gracias por esta conferencia, por esta plática. Sí, efectivamente vamos a dar paso a las muchas preguntas que se están dejando venir a través de este chat de Zoom. Quiero avisar que, bueno, aquí en la sala tenemos a 91 personas de diferentes radios, como de Radio Naxo Loxa, de Oaxaca, de Huautla de Jiménez, quienes mandan saludos. Y también, por ejemplo, de la radio Ostimuri de Sonora. Bueno, hay muchas preguntas en los temas que ya has tratado, pero, por ejemplo, aquí hay una pregunta que se liga a lo que tú estás diciendo. Dices, bueno, todavía hay algo que hacer, hay mucho que hacer, y esto depende de una movilización social. ¿Cómo sugieres, cómo propones que sean estos pasos siguientes para lograr impulsar la mejora de las radios?
A ver, yo creo que hay que hacer alianzas. Me parece que si hay algo que nosotros pudimos impulsar el movimiento en su momento en México, porque hicimos alianza, por ejemplo, con el movimiento de derechos humanos. O sea, todas las organizaciones de derechos humanos que pudimos, ¿no? Nos acompañaron. Y es decir, entonces ellos nos acompañaron ante los organismos internacionales de derechos humanos, ante el poder legislativo, ante el poder ejecutivo, ¿no? Entonces me parece que hay un momento importante ahora porque digamos, hay varias redes de radios comunitarias, hay varias comunidades, la academia ya se está interesando en las radios comunitarias, algo que no habíamos podido lograr durante mucho tiempo, ¿no? Creo que incluso en este mismo momento el gobierno tiene una sensibilidad para el tema de las radios comunitarias, por eso está desarrollando este proyecto con la UNESCO, ¿no? Es el gobierno federal con la UNESCO. Entonces, creo que hay un momento propicio para hacer esta alianza social entre los diferentes sectores y entonces interpelar al órgano regulador y al propio gobierno, ¿no? Porque incluso se ha hablado de la posibilidad de que, como sucede en Colombia, por ejemplo, de que en este proyecto con la UNESCO, se ha hablado de la posibilidad de que incluso lo que pagan por multas o por uso de derechos de espectro los concesionarios privados, un porcentaje se vaya para apoyar a medios públicos y medios comunitarios, como sucede, por ejemplo, en Colombia o como sucede en Argentina, ¿no? Es decir, puede haber, a lo mejor no es necesario un cambio de la ley, porque eso nos mete en un problema muy complejo, pero sí se pueden implementar políticas públicas positivas que ayuden al sector, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento propicio para las alianzas, digamos, y hay un momento propicio para interpelar a un gobierno y que eso también sea posible, interpelar al IFT. Y yo te diría, el IFT también está abierto. O sea, en estas pláticas que hemos tenido con la UNESCO, el IFT ha participado. Entonces, me parece que es posible interpelar al regulador, pero sí se necesita una articulación, una estrategia, una propuesta que precisamente permita buscar las salidas y las soluciones. Gracias. El señor Renan, también de Radios de Oaxaca, nos pregunta, por ejemplo, que si este trabajo actual de diseño de políticas públicas auspiciado por la UNESCO, que si podría llevar a simplificar finalmente el trámite para los solicitantes. Perdóname, la última parte no te la escuché. Que si la UNESCO, este trabajo que está realizando la UNESCO, podría finalmente llevar a simplificar el trámite para adquisición de... Esperaríamos, digamos, al final va a tener que hacer una serie de recomendaciones, la UNESCO, ¿no? Y esperaríamos que sí, que tuviera un proceso, pero yo creo que lo de la UNESCO es una parte. La otra parte corresponde al movimiento de la radio comunitaria que sí tendría que articularse y sí tendría que hacer todo este trabajo de incidencia, ¿no? Por desgracia, digamos, las políticas públicas sociales surgen así, ¿no? Yo creo que uno de los grandes logros que tuvimos y que tuve la oportunidad, digamos, de encabezar en su momento, es que el movimiento de las radios comunitarias logró hacer esta cosa que en sociología se le llama el enmarcamiento, ¿no? Que lo mismo fue lo que lograron las mujeres en Ciudad Juárez. Es decir, el asesinato a las mujeres por el hecho de ser mujer no es un asesinato cualquiera, es un feminicidio, ¿no? Es en razón de que eres mujer. Y entonces lo pasaron de ser simples asesinatos a ser un tema de derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Creo que lo mismo sucedió con la radio comunitaria en su momento. Dejó de ser un tema técnico y económico
pasar a ser un tema de derechos humanos y de libertad de expresión. Entonces, ese enmarcamiento ya está, eso ya está en la opinión pública nacional, que yo ya hubiera querido en un día domingo hace 15 años, ¿no? Entonces, ese impulso me parece que es el que hay que aprovechar y hay que articularse. De veras, eso es muy importante para impulsar demandas sociales. Muy bien, y esperemos que este congreso sirva para eso, ¿no? Exacto, por eso me encanta que lo hayan hecho. Que platiquen, que se unan, ¿no? Una pregunta muy común, por ejemplo, el señor Oliver, de la radio de Matamoros, de Izúcar de Matamoros, una radio que apenas se está iniciando. Él tiene una pregunta muy concreta y muy sencilla. ¿De Izúcar de Matamoros? Sí, de Izúcar de Matamoros. ¡Tierra! Exactamente. Ellos apenas están iniciando, pero mira, él dice, el señor, ¿no? Pregunta muy humildemente, a ver, nosotros ya comenzamos nuestra radio, queremos poner una pequeña antena, ¿no? Una pequeña antena que solamente se escuche aquí en nuestra comunidad, ¿no? En el centro. Aunque sea pequeña, hay un número de kilómetros que el IFETEL marca para decir, esta pequeña antena sí se puede poner, por lo tanto la radio sí puede transmitir, o ninguna. No, ninguna. En eso es muy clara la ley. O sea, cualquiera que tenga que utilizar el espectro radioeléctrico tiene que pedir una autorización. Aunque sea para una cuestión experimental, tienes que pedir una autorización, digamos. Eso es una cosa universal. Digamos, el tema con el espectro radioeléctrico es que es un recurso escaso y caro, ¿no? Entonces, digamos, no hay manera, aunque sean 20 watts, tienes que pedir la autorización. Yo les diría, hay un sector de las radios que no se dicen comunitarias, se dicen libres, que dicen no queremos concesión, ¿no? Porque eso nos obliga, eso, en fin, ahí tienen toda una serie de sustento por el cual no quieren. Y sí, está bien, yo lo respeto, pero tener la concesión significa hacerte sujeto de derechos. Es decir, una vez que tú tienes la autorización del Estado, tú tienes derechos. Y entonces, incluso al tiempo, tienes derechos adquiridos, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor tener una certidumbre jurídica y ser sujeto de derechos o sujeta de derechos frente al Estado que no tenerlos, ¿no? Pero sí, siempre hay que pedir la autorización, siempre. Lo que vale la pena es que sí se acerquen al IFT para que les asesoren. Muy bien, vamos a desahogar otra pregunta. Mandan saludos desde Comitán, Chiapas. Francisco Lucamendi, de Frecuencia Libre. Sí. Él dice que es importante señalar este tema, o yo me imagino que se refiere a que en la ley se tenga mucho avance en el tema del financiamiento para las radios, ya que él dice es la principal causa de la desaparición o poco interés en crear radios comunitarias. ¿Cuál es tu opinión? Sí, digamos, respetable la opinión. Con respecto a esto, bueno, ya lo mencionaste, pero quizá remarcar, entonces aún no hay permiso para que las radios comunitarias de ninguna manera comercialicen sus espacios, ya sea con pequeños spots para la carnicería, para la señora, todavía no hay permiso. No, pero sí pueden tener patrocinios. Pueden tener patrocinios y me parece que lo que hay que tener es habilidad para saber cómo manejar el patrocinio, ¿no? Le sucede lo mismo a los medios públicos. Entonces, lo que pueden hacer varias de ellas es que, pues, los comercios locales pueden patrocinar programas, segmentos, cápsulas, segmentos musicales, ¿no? Y yo creo que ahora una parte interesante es que si las radios comunitarias hacen uso
de las redes sociodigitales o de plataformas web, también pueden, ahí sí pueden comercializar, eso no está prohibido, ¿no? Lo que está prohibido es comercializar con lo que tiene que ver con la transmisión en tiempo aire, ¿no? Pero sí pueden hacer patrocinios. Por desgracia, en muchos lugares los comercios solamente piensan en el comercial, ¿no? Están como muy hechos a la manera de la radio comercial y quieren un comercial comercial. Y habría que cambiar un poco esa lógica también del comercio local, ¿no? De que también puede ser un patrocinio y que puede tener igual un buen impacto en términos de, pues, de difusión de sus bienes o servicios, ¿no? Muy bien, tenemos muchas preguntas, no va a dar tiempo a todos, pido una disculpa. Vamos a intentar terminar esto más o menos a tiempo. Voy a dar paso a una o dos preguntas más. Okay. Tenemos aquí en el chat al maestro Víctor Hugo Sánchez Domínguez. Él es docente de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, que está en Coapiaxtla. Ellos están participando con estudiantes y docentes. Y bueno, su pregunta en concreta es que si se puede crear una radio comunitaria desde la universidad. Si la propiedad fuera de los universitarios, sería una radio comunitaria. Si no, sería una radio pública, porque la universidad es una instancia del Estado, ¿no? Es lo mismo cuando hablan de radios indígenas e indigenistas, ¿no? Las indigenistas son medios públicos porque la titularidad de la concesión es de una institución del Estado, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Diferente, por ejemplo, a La Voladora Radio, por ejemplo, ¿no? Que es de un colectivo ciudadano y la radio pertenece a ella y ese colectivo decide la línea editorial, la operación, la programación, decide el proyecto del medio, ¿no? Entonces, si esa universidad lo abre con la titularidad de la concesión de la universidad, será un medio público. Si la abren porque los estudiantes hacen una asociación civil y la abren, será comunitaria, ¿no? Digamos, quien tiene la titularidad y la propiedad del medio define qué tipo de medio es, ¿no? Parece que me congelé, pero ya terminé. O más bien se congeló todo. No te escucho, Gaby. Una disculpa, parece que tuvimos algún inconveniente con la maestra Gaby Benítez. Aquí ya está de regreso. Ok. Ya regresamos. Estos son los problemitas, ¿no? De hacer un congreso en línea. De los tiempos en Zoom. Así es. Bueno, pues así la última, la pregunta, bueno, que si nos da tiempo todavía, el señor Renan, ¿no? Dice, entonces, dice, ¿se requiere una nueva generación de reformas constitucionales? No, no creo que vaya por ahí. O sea, insisto, yo creo que la reforma constitucional fue buena, fue un avance muy sustancial. La ley, lo único que cambiaría es el tema de la sostenibilidad, digamos, como sí, un punto central. Cambiaría muchas cosas más, pues, pero digamos, eso es en una parte. Pero creo que no todo siempre está en la ley. O sea, hemos tenido experiencias de muy buenas leyes, pero que en la práctica no se ejecutan, ¿no? Les pongo dos ejemplos. Perú tenía en su momento una muy buena ley para emisoras comunitarias, pero la ley nunca se ejecutó. Colombia no tiene una ley de medios comunitarios, pero tiene una política pública muy buena para los medios comunitarios, ¿no? Tiene fondos para la capacitación, tiene fondos para el equipamiento, en fin, digo, los colombianos igual se quejan, pero digamos, lo ves comparado y dices, no, bueno, ¿no? O sea, no siempre todo es la ley. A veces
es política pública. Ahora, una combinación de una buena ley con una política pública, como es el caso de Francia, pues estamos del otro lado, ¿no? Por ejemplo, en Francia, si una radio demuestra que ha cumplido los objetivos comunitarios de la radio, le dan un dinero extra para equiparse, ¿no? O sea, son medidas, digamos, proactivas, medidas positivas que ayudan a ese sector. Entonces, yo creo que no todo siempre está en la ley, muchas veces es un tema de política pública, y en este momento yo creo, salvo ese tema del artículo 89 que impide la comercialización, yo diría muchísimas cosas se pueden resolver con política pública. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecer inmensamente a todos, número uno, a todos los asistentes, a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live, que han tolerado y permitido algunos errores técnicos. Les pedimos su paciencia y su tolerancia, pero sobre todo a ti, Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano para la Radio. Te agradecemos mucho tu participación y, bueno, a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, pues te entregamos virtualmente esta constancia por haber participado con tu conferencia magistral, Lineamientos Legales para las Radios Comunitarias, en el marco del primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias que se celebra el 19, 20 y 21 de noviembre. Aleida Calleja, de corazón, un abrazo. Gracias a todos y a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Dime, Aleida. Gaby, si me permites una última cosa, claro. Le hago una propuesta. A ver, sería muy lindo si las universidades en Puebla que tienen clínicas legales hacen una clínica para asesorar a todos estos grupos para acceder a las frecuencias. Eso sería una cosa que las universidades pudieran hacer muy bien y muy lindo. Muchísimas gracias de verdad a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti. Claro que sí, vamos a tomar esta propuesta y a todos nuestros asistentes y personas que nos están viendo. Vamos a hacer un pequeño receso para desayunar. 11:30. Nos vemos a las 12. Comenzamos y arrancamos con 10 mesas de trabajo, con muchas ponencias. Esperamos que nos acompañen. Nos despedimos con un afectuoso abrazo. Adiós a todos. Hasta luego. Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020. Conoce sus retos y oportunidades, su participación en equidad y perspectiva de género, lo más relevante en tecnología y cómo han enfrentado al COVID-19. Participa en conferencias, mesas de trabajo y talleres impartidos por profesionales de la radio. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Invita. Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias.